Hola, en este video les hablaremos Juan, Santiago, Jimena y yo, quien les habla, Ana. El día de hoy les hablaremos sobre un proyecto muy interesante que habla sobre el plástico con residuos aprovechables, es decir, un plástico biodegradable, el cual es muy amigable con el medio ambiente ya que ayuda a reducir la contaminación. Bueno, y la duda que mucha gente tiene, ¿por qué es un problema el plástico tradicional? Tarda hasta 100 años en degradarse, contamina océanos, ríos y suelos, produce microplásticos que llegan a nuestra comida y al agua y afecta la vida marina y la salud humana. Bueno, y a raíz de todas esas cosas malas que hacen los plásticos, tenemos esta propuesta. Crear un bioplástico casero a partir de residuos orgánicos como cáscaras de plátano y vinagre, lo cual es para reducir el impacto ambiental. Y bueno, algunos de los resultados que esperamos por medio de este proyecto es, primero, un bioplástico degradable con textura flexible que se pueda manejar. Segundo, menor generación de basura. También la reutilización de residuos orgánicos y pues el aprendizaje práctico de sostenibilidad. Bueno, y como otro tipo de resultados están el impacto ambiental y el impacto social, que una cosa va a llevar a la otra. Menos basura, se van a aprovechar mejor los residuos naturales. Se va a dar educación ambiental, lo cual va a promover soluciones ecológicas desde casa. La reducción de plástico va a evitar el uso de los derivados del petróleo. Y la conciencia social, que se demuestra que todos podemos contribuir con el medio ambiente. Imaginemos que cada botella de plástico que usas tuviera una segunda vida asegurada, como reencarnando en una camiseta o en un parque infantil. Suena bonito, ¿no? Pues agárrate, porque la realidad del reciclaje industrial es mucho menos ecológica y mucho más plástica. Aunque se producen más de 400 millones de toneladas de plástico al año, solo entre un 9% y 12% se recicla efectivamente a nivel global, y la mayoría de ese reciclaje ni siquiera es cerrado, es decir, no se transforma en el mismo tipo de producto, sino que se degrada en productos de menor calidad que eventualmente también terminan en vertederos o incineradores. Las industrias suelen promocionar el reciclaje como una solución mágica, pero gran parte de ese plástico recolectado es demasiado costoso de procesar, está contaminado con restos orgánicos o mezclado con tipos de plástico incompatibles entre sí, lo que lo vuelve prácticamente inútil para un segundo uso. Lo que sí hacen muchas empresas. Y aquí viene la jugada maestra de Green Basin, es exportar toneladas de desechos a países en vías de desarrollo, donde las regulaciones ambientales son laxas y termina siendo incinerado o tirado en ríos y océanos, agravando la crisis ambiental. Descaro. Además, producir plástico virgen sigue siendo más barato que reciclar, gracias a subsidios a la industria petrolera y la baja cotización del crudo, así que muchas empresas simplemente fingen compromiso con el reciclaje mientras siguen fabricando como si nada. Hay alternativas reales, como el rediseño de productos para ser reutilizables, la economía circular, el uso de bioplásticos y políticas de responsabilidad extendida del productor, pero requieren voluntad política y presión social. Bueno, pues también es cierto que no es un secreto que estamos ahogados en el plástico, por eso la solución de los bioplásticos. Desde las profundidades de nuestros océanos hasta los picos de nuestras montañas, el plástico convencional pues está derivado en todos los combustibles fósiles, en todas las partes, y esta producción consume demasiada cantidad, libera muchísimos gases de efecto invernadero y tarda miles de años en degradarse, fomentando así estos microplásticos que contaminan el suelo y el agua, y este es un problema ambiental que exige una solución urgente. Pero ¿qué tal si les dijera que existe una alternativa prometedora, una que no solo reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles, sino que también ofrece una salida a la acumulación de residuos? Pues les estoy hablando de los bioplásticos. Pues como tal, obviamente estos bioplásticos están derivados del océano que queda, pero para entender la magnitud y pues poder justificar mejor este problema, pensemos en el ciclo de vida del plástico tradicional. Primero, la extracción y refinación del petróleo. Un recurso finito es un recurso energéticamente intensivo y contaminante. Luego la fabricación de productos plásticos, que a menudo termina siendo de un solo uso, y finalmente su destino, pues los vertederos que ya conocemos, desbordados e incinerados.
Esto libera toxinas en el aire o peor, terminando en nuestros ecosistemas, afectando nuestra vida silvestre y entrando en nuestra cadena alimentaria. El problema no es solo estético, es sistémico, pero los microplásticos actúan como esponjas para contaminantes transportándolos a través de los ecosistemas. Nuestros océanos están llenos de sopas de plásticos. Es evidente que necesitamos un cambio radical. Pues ya como para ejemplificar un poco más acerca de lo que les hablo de los bioplásticos, pueden imaginarse un envase que en lugar de persistir por siglos como los plásticos tradicionales, puede convertirse en un abono para nuestras plantas. Esta es la diferencia de los bioplásticos biodegradables. Esto no solo reduce la cantidad de residuos que llegan a los vertederos y océanos, sino que también cierra el ciclo de los materiales, devolviéndolos a la tierra de forma segura. Además, la producción de bioplásticos a menudo requiere menos energía y genera menos emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación en contraparte de sus contrapartes fósiles. Bueno, y ya como para concluir esta parte de la justificación, pues básicamente los bioplásticos no son una bala mágica, pero son parte crucial de la solución. Nos permiten reducir la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir la contaminación por residuos plásticos y avanzar hacia una economía más sostenible. Al elegir productos hechos de bioplásticos y apoyar la investigación de desarrollo en este campo, estamos invirtiendo en un futuro más limpio y saludable para nuestro planeta. La próxima vez que pienses en un plástico, recuerda que hay una alternativa verde, que justifica su existencia al abordar de frente uno de los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo. Bueno, pues ahora les voy a hablar un poco del impacto ambiental y social de los bioplásticos. ¿Qué implica realmente la adopción masiva de estos materiales? Bueno, vamos a ir un paso más allá, pues ya hablando un poco acerca del impacto ambiental en profundidad, sino también de las complejas consideraciones del impacto social. Porque como cualquier tecnología, la solución no es tan simple como parece a primera vista. El impacto ambiental, pues vamos a hablar un poco de beneficios, pues también lo difícil que puede ser adoptar, pero bueno, vamos a tomar todo ese tema. Bueno, básicamente este tipo de cosas genera menos huella de carbono y un consumo energético que se merma. Bueno, comencemos por los beneficios ambientales, que son el principal motor de esta transición. Como principal tenemos la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. La ventaja más obvia, al fabricar bioplásticos a partir de recursos renovables como el maíz, la caña de azúcar o la celulosa, disminuimos nuestra necesidad de extraer petróleo y gas, recursos finitos y con una extracción a menudo dañina para el medio ambiente. Esto se traduce en una menor huella de carbono en la producción, ya que la fotosíntesis de las plantas ya ha capturado el CO2 o el dióxido de carbono. Como segundo tenemos menor impacto en el final de su vida útil. Aquí es donde el término biodegradable cobra protagonismo. Si bien no todos los bioplásticos, como he dicho anteriormente, son aquellos que se descomponen en un elemento natural bajo ciertas condiciones, como el compostaje industrial, pues básicamente se reduce drásticamente la acumulación de residuos en vertederos y océanos. Esto significa menos contaminación visual, menos microplásticos en nuestros ecosistemas y menos daño a la vida silvestre. Como tercero tenemos la reducción de las emisiones tóxicas. La producción de plásticos convencionales pues a menudo genera compuestos orgánicos volátiles y otras sustancias químicas nocivas para nosotros. Si bien el proceso de los bioplásticos no es totalmente inocuo, pero es a la vez menos intensivo en el uso de químicos peligrosos, lo cual mejora la calidad del aire y del agua alrededor de las instalaciones de producción. Y estos beneficios son innegables y cruciales para mitigar la crisis climática y de contaminación que pueden generar los plásticos normales. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los impactos sociales, ¿no? Pues básicamente la adopción de estos nuevos bioplásticos también trae impactos sociales. Como primer impacto social, yo creo que es la generación de industrias y empleos. La creciente demanda de bioplásticos puede impulsar el desarrollo económico en las zonas rurales y agrícolas, creando nuevos empleos en el cultivo, procesamiento y fabricación de estos biomateriales. Esto puede revitalizar economías locales y diversificar las fuentes de ingreso para los agricultores. Como segundo impacto social, creo que es el potencial para el desarrollo sostenible en países de desarrollo, especialmente en América Latina, pues los países con abundante biomasa pueden encontrar en los bioplásticos
una oportunidad para desarrollar industrias de valor añadido, mejorando las condiciones de vida y reduciendo la dependencia de la importación de plásticos derivados del petróleo. Como tercero, tenemos las preocupaciones por la seguridad alimentaria y los precios. Como mencionamos, la competencia por el uso de la tierra entre la producción de alimentos y la de bioplásticos podría en escenarios extremos llevar a un aumento en los precios de los alimentos, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. Es un equilibrio delicado. Como tercero tenemos la conciencia y educación del consumidor. Pues para que funcionen este tipo siempre de adopciones, lo importante es que los consumidores entiendan cómo son, cómo desecharlos correctamente y cuáles son sus limitaciones. La educación pública es clave para evitar la contaminación por deseo, depositar bioplásticos en contenedores de reciclaje equivocados y para fomentar comportamientos de consumo responsables. Y como conclusión de estos impactos, pues daré una pequeña reflexión o una pequeña opinión personal. Pues para mí la adopción de estos bioplásticos es un camino prometedor hacia un futuro más sostenible, con claros beneficios ambientales en la reducción de la huella de carbono y la contaminación. Pero sin embargo no es una solución exenta de desafíos. Para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos, necesitamos una planificación cuidadosa, inversión en investigación y desarrollo de fuentes de biomasa de segunda generación y una sólida infraestructura de gestión de residuos. Solo así podríamos asegurar que los bioplásticos sean verdaderamente una fuerza para el bien, tanto para nuestro planeta como para nuestras futuras sociedades. Bueno, pues sin embargo no todo es bueno, pues también hay como contras que tiene este tipo de adopción de tecnologías. La adopción masiva de los bioplásticos también presenta desafíos que debemos abordar. Primero, el uso de tierras y recursos. Si los bioplásticos se producen a partir de cultivos alimentarios como el maíz o la caña de azúcar como he mencionado, surge la preocupación sobre la competencia por el uso de la tierra con la producción de alimentos. Esto podría llevar a la deforestación para crear nuevas tierras de cultivo, un aumento en el uso de fertilizantes y pesticidas e incluso mayor consumo de agua. Es vital que la materia prima provenga de fuentes sostenibles y no compita con la seguridad alimentaria. Como segundo desafío tenemos la infraestructura de un compostaje. Un bioplástico biodegradable solo cumple su promesa si existe la infraestructura adecuada para su descomposición. La mayoría requiere compostaje industrial, no se descompondrá en un vertedero o en el océano de forma mágica, si no se gestiona correctamente. Incluso los bioplásticos pueden terminar contaminando corrientes de reciclajes convencionales o persistiendo en el medio ambiente. Como tercero, los monocultivos y la biodiversidad. La dependencia de monocultivos a gran escala para obtener biomasa puede disminuir la biodiversidad y agotar los nutrientes del suelo, cuando nuevos problemas ambientales. La investigación en fuentes de biomasa de segunda generación, residuos agrícolas, algas es crucial para mitigar esto. Bueno, hablando un poquito más de materiales y metodología, podemos decir que nuestro base o nuestro principal producto es el almidón de yuca, un polisacárido natural. Este almidón de yuca, al ser calentado y gelatinizado, actúa como polímero base, es decir, como un plástico más o menos natural que da forma y estructura a nuestras bolsas. Es decir, se vuelve flexible, se vuelve resistente y completamente biodegradable en condiciones ambientales. Esto quiere decir que no necesita ningún proceso industrial para descomponerse. Más allá de eso, tenemos también lo que serían otros componentes de adición para que tenga consistencia como tal el polímero. Tenemos la glicerina vegetal que actúa como un plastificante. Su función es dar flexibilidad y evitar que el material se vuelva quebradizo una vez esté seco. Bueno, nos sirve una bolsa que, digamos, al actuar con la temperatura o con una temperatura muy alta, esta se empieza a fluctuar y genere cristales, los cuales se van a después romper. Para ello vamos a utilizar lo que sería la glicerina vegetal. Tenemos el vinagre blanco o ácido acetílico. Este lo que hace es regular el pH de la mezcla y mejora la cohesión del material. Cuando hablamos de la mejora de cohesión del material, nos especificamos a la eh, como limpieza del almidón ya cuando está gelatinizado.
ya que muchas veces se puede presentar burbujas, irregularidades y con el vinagre blanco lo que hacemos es como impermeabilizar todo el material. También tenemos el agua destilada, la cual es como nuestro medio en donde nosotros vamos a poder disolver todos estos materiales y de manera opcional también tenemos los colorantes y aceites esenciales que pues nos soportan o nos aportan más que todo en la parte de marketing porque es muy bueno tener un producto que sea amigable pero también que tenga un diseño único y que sea atractivo para el ser humano. Para ello utilizamos colores naturales, colores que con la teoría del color combinen y nos transmita como ese aire fresco y como al cuidado del ambiente. Junto con ello y los aceites esenciales, tenemos que la bolsa no vaya a tener ningún tipo de olor y se pueda utilizar en el día a día sin ningún tipo de restricción, sea porque la yuca pues también es un producto natural y no genere algún tipo de hongo o mala situación. Cabe aclarar que cada uno de estos ingredientes fue seleccionado por ser biodegradable, ¿no? No estamos utilizando ningún tipo de material químico el cual como contradiga lo que sería nuestro proyecto. Tiene que ser no tóxico y compatible con una producción totalmente ecológica e industrial. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que sería la metodología para desarrollar un bioplástico o una biobolsa, puede ser. Entonces, tenemos lo que sería la preparación del almidón. Bueno, para ello tiene que haber un proceso de selección muy riguroso con el tema de la yuca, ya que la yuca tiene que ser limpia, no tiene que tener ningún tipo de hongo, no tiene que tener ninguna superficie que comprometa, que esté rajada, entre muchas otras. Después de una buena selección, lo que se hace es que esta se pela y se pica en varios pedazos para posteriormente pasar a ser triturada. Tiene que ser triturada de una forma que sea muy, muy fina, como hojuelas, porque esta después, al introducirle el líquido, va a generar que el líquido, por propiedades de la densidad, suba y lo que sería el sedimento del almidón disminuya. Con ello ya solo retiramos el líquido y tendríamos el almidón. El almidón en ese momento lo único que tocaría ya esperar como tal es a que se secara y ya estaría listo para nuestra producción. Tenemos la formulación del bioplástico. Bueno, con los anteriores componentes que acabo de decir, vamos a hacer la combinación en lo que sería en un horno. Entonces, iniciamos agregando el almidón con agua destilada, no puede ser agua de la llave, ya que el agua de la llave tiene unos componentes químicos que nosotros no necesitamos. El agua destilada pues viene 100% libre de todas estas componentes. Entonces, los ingredientes como el agua, el almidón, la glicerina y el vinagre se mezclan y se calientan entre 60 y 80 grados Celsius. Durante el calentamiento, el almidón se va a gelatinizar. Esto significa que las moléculas van a absorber toda el agua y se expanden y se unen para formar una pasta o sí, una pasta que sea espesa. Es fundamental sobre todo remover constantemente para que no vaya a quedar grumos, así como hacer una gelatina o hacer, por ejemplo, una natilla. Lograr una consistencia que sea totalmente uniforme. Bueno, ya después de tener nosotros como esta mezcla de todos estos componentes, hacemos lo que sería el moldeado y el secado. Entonces, una vez tengamos la mezcla de forma líquida, la vamos a meter en moldes que no superen, por ejemplo, los 0.2 milímetros, ya que tiene que ser fina, como si fuera una bolsa realmente de plástico. Nosotros vemos que en ellas no tienen como una gran ancho, sino que son muy finas para que no sea tan pesada. Entonces, se vierten en los moldes que ya están planeados y o pueden ser en bandejas metálicas o de silicona y después de eso se puede dejar secando al aire libre o en caso de que, por ejemplo, sea a nivel industrial, en un horno a baja temperatura se pueden dejar aproximadamente unas 6 horas. Ya cuando tengamos completamente nuestras láminas de bioplástico, en ese momento es bioplástico, hacemos el corte y el sellado de la bolsa. Entonces, cuando hablamos del corte de la bolsa, significa que nosotros vamos a hacer el acabado dependiendo de las medidas, ya sea ancho y largo, para lo que nosotros lo vamos a necesitar, ¿no? También es muy necesario como diseñar distintos tipos de bolsas y distintos tamaños, ya que para todo hay un fin, ¿no? Y pues hoy en día
Vemos que es más fácil llevar cosas en bolsas grandes o bolsas pequeñas, regalos, por ejemplo, detalles en bolsas pequeñas, aún más grande puede ser, por ejemplo, un colchón, puede ser un televisor, entre muchos otros. Entonces, en esta parte de corte y sellado de bolsas se hace todo el tema de la parte física de la bolsa y la parte de la utilidad. Y por último estaría el curado y las pruebas de almacenamiento. Pruebas y almacenamiento. Entonces, el curado, pues como es un producto natural, tiene que transcurrir siempre como harto tiempito, igual sería equivalente a un día o a 24 horas. Esto para asegurar que la bolsa no genere ningún tipo de inconsistencia cuando la vayan a utilizar. También es necesario recordar que este tipo de bolsas, pues al estar como en debido cambio con el ambiente, ya sea muy seco o ya sea muy húmedo, es necesario tenerlo en un lugar donde no tengamos como un extremo de este tipo de clima, ya que puede generar algún tipo de contraproducencia en lo que sería la parte física de la bolsa. Por último, se hace lo que sería las pruebas, ¿no? Entonces, las pruebas de flexibilidad, las pruebas de dureza, las pruebas de practicidad, entre muchas otras. Ya por último, hablando de la comercialización de las bolsas, pues tenemos que tener en claro que nuestro objetivo es como las ventas de tal, pero también pueden ser las ventas a gran escala, ¿no? Cuando hablamos de las ventas de tal, por ejemplo, pueden ser en barrios, pueden ser en almacenes de cadena, almacenes pequeños, en donde tiene que ser, por ejemplo, un paquete, como estamos acostumbrados hoy en día, un paquete de una bolsa más grande, el cual contenga varias de ellas dentro de esa misma bolsa. Por otra parte, pues ya de forma industrial podemos manejar lo que serían las promociones, ¿no? Porque al ser más cantidad, pues va a salir mucho más barato el producto y el proceso va a ser más provechoso. Entonces, también en esta parte utilizamos mucho lo que sería el tiquete, lo que sería la ambientación de los colores, lo que sería el tinte, para resaltar sobre todo nuestra marca, pero más allá de eso, como resaltar lo que es el impacto de utilizar este tipo de bolsas, con logos de reciclaje, con logos de economía circular, entre muchas otras. ¿Esto para qué? Para generar conciencia humana en las personas y para que compren aún más nuestros productos. Además, pues lo pensado no es sacar solo bolsas, ¿sí? A partir de este biopolímero se pueden crear muchas cosas, se pueden crear ropa, se pueden crear textiles, se pueden crear tantas variedades de productos que hacen que esta marca no sea solo de bolsas, sino que sea más bien como una marca de polímeros. Este es el mejor reemplazo para el plástico y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. En los tiempos modernos existe una crisis que nos aqueja a todos los humanos: el exceso de plástico en el planeta. Cada minuto se venden más de 1 millón de botellas plásticas en todo el mundo y 8 millones de toneladas de residuos acaban en los océanos cada año. Por esto, cada vez es más común encontrar nuevos reemplazos para este nocivo material, y uno de estos son los bioplásticos. Este elemento es hecho con plantas como el maíz, la remolacha o la caña de azúcar, y se puede emplear en medicina, agricultura, en utensilios, envases o para embalaje. Lo mejor de todo es que tú mismo puedes elaborarlo con pocos ingredientes en tu cocina. Únicamente necesitarás 30 gramos de maicena, 198 mililitros de agua, 19.8 mililitros de glicerina y por último 19.8 mililitros de vinagre blanco. Aparte, se puede implementar colorantes alimenticios para darle color o biocidas naturales como el clavo de olor o la canela para evadir la proliferación de bacterias y hongos durante su uso. Para iniciar el proceso de fabricación, mezclaremos el agua con la maicena, la glicerina y el vinagre. Todo en una olla a fuego medio mientras revolvemos continuamente para juntar de manera adecuada todos los componentes. Mientras lo hacemos, tendremos que fijarnos de que no se creen grumos ni que la mezcla quede pegada en la cacerola. También se debe tomar en cuenta las cantidades de los ingredientes, pues dependiendo de esto, se pueden modificar las proporciones del resultado final. Puede acabar más rígido, más elástico o incluso más flexible. Te animamos a variar las cantidades para que veas la consistencia que más se ajuste a tus necesidades. Después de unos minutos, podrás reconocer cómo el líquido se espesa. En este trance, tendrás que seguir removiendo hasta que veas una textura pastosa. Llegado a este punto, lo viertes en un papel de horno, papel de aluminio o en papel vegetal.
Con la ayuda de una espátula, se procederá a extender la mezcla sobre alguna de las opciones previamente listadas. Pero ojo, la capa no debe ser muy gruesa ni muy endeble. El siguiente paso es dejar la lámina en un espacio fresco y seco durante 1 o 2 días, dependiendo de la consistencia obtenida. Pasado el tiempo requerido, notarás cómo se solidifica. Lo último que queda por hacer es desprenderlo de su superficie y listo. Con unos pocos ingredientes y de manera fácil, has elaborado un plástico 100% biodegradable. A diferencia de los plásticos convencionales que tardan desde 100 hasta 1000 años en descomponerse, esta toma únicamente 45 días en desaparecer por completo. Eso sí, no recomendamos su uso para contacto directo con comida, pero fuera de eso, puedes darle el uso que tú gustes. Como humanidad, hemos llegado a un punto de no retorno, donde el plástico se encuentra incluso en los alimentos que consumimos cada día. Con métodos alternos, podemos buscar la mejor forma de salir adelante y de corregir los daños que le hemos causado al planeta. Hola, me llamo Jimena y les voy a presentar la parte final del proyecto, haciendo una demostración visual del proceso de fabricación de un bioplástico creado a partir de residuos orgánicos y una conclusión general del proyecto. Aunque no hicimos el proyecto físicamente, hicimos una investigación profunda y recopilamos imágenes que voy a mostrar para dar a conocer como una simulación del proceso paso a paso de su fabricación. En esta primera etapa vamos a recolectar todas esas cáscaras, vamos a limpiarlas y asegurarnos de que no contengan ni aceites ni que contengan químicos. Vamos a exponerlas a un ambiente de secado, ya sea al aire libre o a un horno deshidratador. Bueno, en nuestro segundo paso lo llamaremos el triturado. Cuando ya tengamos todas estas hojas secas, las vamos a triturar para obtener un polvo fino. Este polvo va a ser rico en almidón, que es un componente clave en los bioplásticos, ya sea en una procesadora de alimentos, en una licuadora o en un molino manual. El polvo se debe ver algo así. Bueno, nuestro tercer paso, la mezcla. Vamos a tomar agua, vinagre y glicerina. ¿Qué hace cada uno? El vinagre nos va a estabilizar el pH, la glicerina aportar flexibilidad, el agua pues disolver esta mezcla. Las recetas pueden variar, la más común es 30 gramos de almidón, 60 mililitros de agua, una cucharada de vinagre y una de glicerina. Al final pues mezclar todo. Bueno, en nuestro cuarto paso, la cocción, partimos de la mezcla líquida que nos quedó del paso anterior. Vamos a calentarla a fuego bajo, vamos a revolver, no parar de revolver constantemente, vamos a ver que se va a ir poniendo espesa, va a parecerse como una especie de engrudo o gel. Les voy a mostrar una comparativa del antes y el después. En nuestro paso 6, el moldeo, ya nos va a quedar esta mezcla que tenemos que usar caliente y vamos a verterla ya sea en moldes para pues crear objetos o la podemos esparcir con la ayuda de una espátula en una superficie plana para que quede como una especie de lámina. De preferencia usar siliconas o papel mantequilla para que pues no se nos vaya a pegar. Paso 6 es el secado. Ya cuando esté modelado del producto, vamos a dejarlo secar al aire libre entre 1 a 3 días. Ya va a depender del grosor del producto. Nuestro resultado va a ser un producto bioplástico, flexible y listo para el uso. Acá pueden ver ejemplos de cómo se verían ya estos productos terminados. Bueno, en las aplicaciones están las envolturas, las etiquetas, las bolsas pequeñas, las artesanías y pues sí, no reemplaza todos los plásticos, pero pues es ideal para productos desechables o pues temporales. Bueno, de los principales objetivos está pues es biodegradable y compostable. Está hecho a partir de residuos, lo que lo hace pues un bajo costo. Se puede usar tanto en la educación como en emprendimientos verdes. Algunas de las limitaciones que tiene este tipo de plásticos es su resistencia al agua, lo que pues le impide tener una buena durabilidad y también pues que no es muy común verlo, entonces masificar su fabricación. Este proyecto es una pequeña parte de repensar lo que pueden hacer los residuos y darles una nueva vida útil. No se trata solo de ciencia, sino de generar conciencia. Gracias por su atención, espero que haya sido la información clara, que haya sido útil e inspiradora para ustedes. Paso 6 es el secado. Ya cuando esté modelado del producto, vamos a dejarlo secar al aire libre entre 1 a 3 días. Ya va a depender del grosor del producto. Nuestro resultado va a ser un producto
bioplástico, flexible y listo para el uso. Acá pueden ver ejemplos de cómo se verían ya estos productos terminados. Bueno, en nuestro cuarto paso, la cocción, partimos de la mezcla líquida que nos quedó del paso anterior. Vamos a calentarla a fuego bajo, vamos a revolver, no parar de revolver constantemente. Vamos a ver que se va a ir poniendo espesa, va a parecerse como una especie de engrudo o gel. Les voy a mostrar una comparativa del antes y el después. Bueno, en nuestro segundo paso lo llamaremos el triturado. Cuando ya tengamos todas estas hojas secas, las vamos a triturar para obtener un polvo fino. Este polvo va a ser rico en almidón, que es un componente clave en los bioplásticos, ya sea en una procesadora de alimentos, en una licuadora o en un molino manual. El polvo se debe ver algo así.